Bueno, acá pusimos cuál es el fundamento, cuál es el objetivo, que más o menos también ya lo vimos la clase anterior. Respecto a los contenidos, ¿sí? En esta primera parte, y forma justamente parte de la clase de hoy, es ver las breves nociones sobre el derecho del consumidor, ¿sí? ¿Qué decimos o a qué nos referimos cuando hablamos de derecho del consumidor? ¿Cuál es la regulación normativa y qué es la relación de consumo? Eso en una primera parte. Luego, en una segunda parte, vamos a entrar más que nada a la situación más importante o a la normativa más importante de la Ley 24240 cuando nos referimos a los derechos y obligaciones, ¿sí?, que tienen tanto los consumidores como los proveedores. En este caso vamos a ver la obligación de seguridad, que es un tema, desde mi punto de vista, muy interesante, el deber de información, ¿sí?, que es un derecho troncal y que atraviesa todos y cada uno de los contratos de consumo, y también vamos a ver qué es lo que sucede con las garantías. En una tercera parte vamos a tratar de abordar qué es lo que sucede con las prácticas abusivas y el trato digno, ¿sí?, cuando se genera un trato indigno. Vamos a ver también qué son las prácticas abusivas en relación a la publicidad engañosa, que muchas veces es lo que hace que nuestros clientes terminen suscribiendo algún contrato que después, en el ejercicio, en el cumplimiento del mismo, nos damos con ciertas situaciones que no habían sido informadas y no estaban previstas, y que si se hubiesen informado, obviamente nuestros clientes no hubiesen contratado. En una cuarta parte de este curso, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es pasar a ver más que nada el procedimiento, ¿sí? Es decir, ya tengo un caso de derecho del consumidor, ya tengo claro cuál es el consumidor, cuál es el proveedor, cuáles son los derechos que se vieron vulnerados, ¿sí?, por el proveedor, y ahora pasamos a ver cuál es la vía para poder realizar el reclamo. Nosotros en Córdoba vamos a ver que tenemos dos vías. Hoy la ley nos permite realizar un reclamo prejudicial a través de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor o las asociaciones de consumidores, que hoy tienen también un rol fundamental en la sociedad. Vamos a ver el proceso judicial individual y luego vamos a ver el rol del Ministerio Público. En la parte final, que esto me parece que también les va a interesar a todos, y recién Rafael comentaba un poco, vamos a ver los tipos de daños, ¿sí? O sea, daño moral y daño patrimonial es algo que todas las ramas del derecho lo tienen, pero lo que hace o lo que caracteriza al derecho del consumidor es justamente el daño punitivo en vía judicial, y el daño directo cuando estamos hablando de la etapa administrativa. Acá vamos a tratar de ver cuáles son las fórmulas que están establecidas o cuáles son los parámetros que nosotros podemos utilizar para poder estimar cuál es el daño punitivo, que les adelanto que es una sanción que el juez tiene que establecer en contra de la empresa para evitar que sigan teniendo esas actitudes que van en contra de los derechos de los consumidores. Otros temas importantes, vamos a ver la gratuidad del proceso consumeril, la reforma de la ley impositiva anual, ¿sí?, que difiere para el final el pago de la tasa de justicia. Vamos a ver el pagaré de consumo. Vamos a ver algo también sumamente relevante actualmente, y seguramente todos escucharon, las acciones colectivas, ¿sí? En Córdoba tenemos una serie de acciones colectivas, que eso nos permite ampliar el radio y de lo cual surgen varios casos. Entonces es muy importante este tema de las acciones colectivas, qué es una acción colectiva, cuándo se conforma la clase y demás. Y finalmente tenemos el derecho del consumidor y el derecho a la salud. ¿Qué es lo que pasa con las obras sociales y las prepagas? ¿Sí? ¿Cuándo estamos frente a un consumidor y cuándo no? ¿Y cuándo van a prevalecer determinada normativa? Bien. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta clase es hablar un poco y retomar el tema de lo que es el derecho del consumidor. Ezequiel la clase pasada hizo una introducción en relación a cómo se fue conformando, cómo se fue originando lo que es el derecho del consumidor, y nosotros en la clase de hoy vamos a apuntar a ver cuál es la relación de consumo, ¿sí? La relación de consumo es algo sumamente fundamental para que nosotros podamos aplicar toda la normativa o todo el estatuto consumeril con los derechos, con las obligaciones y los principios que conllevan, ¿no? Entonces, retomando el tema del derecho del consumidor, ¿sí?,
que el derecho del consumidor es aquella rama, ¿sí?, en donde o donde se encuentra en juego una serie de normas y principios que son característicos y específicos de esta temática y que se van a aplicar en tanto y en cuanto haya una relación de consumo siempre que exista un consumidor y un proveedor, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a ver, ¿cuál es la regulación normativa del derecho del consumidor? Nosotros tenemos tres tipos de fuentes. Por un lado tenemos la Constitución Nacional, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué artículo de la Constitución Nacional está regulado los derechos de los consumidores, de lo cual parte hacia abajo toda la normativa. Luego vamos a ver cómo está determinado en el Código Civil y Comercial, y finalmente vamos a pasar a ver la Ley 24240 como ley específica. Bien. En la Constitución Nacional, todos sabrán, y esto es a modo de repaso, el derecho fundamental que tenemos en la Constitución Nacional y que se refiere a los consumidores es el artículo 42. Ahí en negrita ustedes van a ver que lo que yo quise resaltar son todos los derechos que luego van a ser desarrollados de forma más exhaustiva en la Ley 24240 y en el Código Civil, ¿sí? Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho ¿a qué? Tienen derecho, dentro, obviamente, de una relación de consumo, a la protección, y acá vienen todos los derechos, a la protección de la salud, a la protección de la seguridad, ¿sí?, a la protección de los intereses económicos. Esto lo que viene acá es algo muy importante, como les dije hace rato, y que es troncal, atraviesa todos los contratos de consumo, y es la información, ¿sí? Nosotros tenemos una clase particular en donde vamos a ver el derecho y el deber de la información, cómo tiene que ser la información, clara, precisa, detallada, veraz, gratuita y en formato papel. Si todas esas características, o si todas esas adjetivaciones tiene la información que nos está brindando la empresa, recién ahí se estaría cumpliendo con una de esas obligaciones, si no, no. Eso de todas formas lo vamos a ver en detenimiento. Pero bueno, otro derecho que establece el artículo 42 es la libertad de elección. Esto es muy importante también cuando tenemos situaciones en donde a los consumidores, por realizar un contrato en particular, se lo obliga también para contratar algún tipo de servicio que va por fuera, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo juega esto de la libertad de elección, y finalmente condiciones de trato equitativo y digno, ¿sí? Esto, de vuelta, es una cuestión que atraviesa toda la relación contractual. Frente a cualquier incumplimiento, frente a la falta de respuestas, frente a no brindar información, siempre hay un trato que no es equitativo y que se termina convirtiendo en un trato indigno. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es que la relación siempre es asimétrica. No hay una igualdad entre la posición de la empresa, ¿sí?, que siempre es aquella que tiene todos los medios económicos, tiene todo el asesoramiento y es la que se especializa en el desarrollo de cierta producción o de cierta actividad, y por otro lado tenemos el consumidor que no está en las mismas condiciones que la empresa, ¿no? Entonces, en esa relación es muy importante tener en cuenta que, por lo general, frente a cualquier incumplimiento, siempre se da un trato que no es equitativo y que se convierte, en definitiva, en un trato indigno, ¿no? Entonces, lo importante de esto es tener en cuenta que del artículo 42 de la Constitución Nacional parten y surgen todos los derechos de los consumidores. Otra cuestión importante que establece el artículo 42, ustedes después lo pueden leer con detenimiento, pero es el rol que se le da también a las asociaciones de consumidores y usuarios, ¿no? Quienes hoy en Córdoba tienen, mejor dicho, vamos a decir que se pueden hacer el mismo reclamo a través de una asociación de consumidores que si lo hacemos en la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor. No solamente que vamos a poder hacer ese reclamo y que vamos a tener la posibilidad de una audiencia, sino que también, cumpliendo con esa etapa administrativa, vamos a poder pasar a la vía judicial. De todas formas, eso lo vamos a ver con detenimiento en la clase que veamos la forma de los reclamos, ¿no? Siguiendo con la regulación normativa, ya vimos que tenemos el artículo 42 de la Constitución Nacional, y ahora tenemos que ver qué es lo que sucede o cómo está regulado en el Código Civil, ¿sí? En el Código Civil lo tenemos regulado desde el artículo 1092, cuando se refiere a la relación de consumo,
Y esto, si ustedes lo comparan con la ley 24240, es muy similar el tratamiento que se da, ¿sí? Primero empezamos para ver quién es consumidor, luego pasamos a ver quién es proveedor, cuándo hay un contrato de consumo y demás. Entonces, toda esa situación, todo lo que se establece en el Código Civil, después se traslada a la ley 24240. En el artículo 1092 tenemos la relación de consumo y se da una definición, ¿sí?, de cuándo hay una relación de consumo, que para que vayamos entrando en el tema, la relación de consumo siempre es un vínculo, ¿sí? Es un vínculo que se da entre dos sujetos, en este caso el proveedor y el consumidor. En el artículo 1093 tenemos el contrato de consumo, ¿sí? ¿Cuándo es un contrato de consumo? ¿Cuál va a ser la interpretación que se le va a dar? ¿Cuál es el trato digno? ¿Qué es el trato equitativo y no discriminatorio? Y la libertad para contratar. Todos estos derechos que tiene el Código Civil, como les digo, están de todas formas mucho más ampliados en la ley específica que es la ley 24240. Por eso vamos a tratar de entrar directamente a ver qué es lo que establece la ley 24240 cuando se refiere a un consumidor y cuando estamos frente o ante la presencia de un proveedor, ¿sí? Entonces, el artículo 1 es aquel que establece esta cuestión de la relación de consumo. Como les dije, ¿qué es una relación? Una relación, en términos jurídicos, es un vínculo que existe entre estos dos sujetos, por un lado el consumidor y por otro lado el proveedor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el artículo 1? El artículo 1 se va a referir a quién es el consumidor, y nosotros vamos a decir que el consumidor es la persona física o jurídica, y esto es importante y lo remarco porque en el fallo que les mandé por el grupo de WhatsApp, los que pudieron verlo van a ver que hay una discusión en cuanto a si los consumidores son solamente las personas físicas o si también pueden ser consumidores una persona jurídica, en este caso una empresa. Vamos a entrar en esa cuestión, pero es importante. Hoy esta cuestión ya se encuentra resuelta, ¿sí? Porque taxativamente y determinantemente el artículo lo establece, el consumidor es la persona física o jurídica. ¿Qué hace? ¿Qué realiza? Adquiere o utiliza, ¿sí?, en forma gratuita o a título oneroso, bienes o servicios. ¿A modo de qué? A modo de destinatario final, ¿sí? Esto de destinatario final es un criterio sumamente importante porque también nos va a determinar cuándo estamos en presencia o cuándo estamos frente a un consumidor. Ahora, esta persona física o jurídica que adquiere o que utiliza bienes o servicios de forma gratuita o onerosa como destinatario final, lo tiene que hacer en beneficio propio o de su grupo familiar o social, ¿no? Entonces, si todas estas, por así decirlo, se dan, estamos frente a la presencia de un consumidor. Otra cuestión importante que nos plantea la ley 24240 en el artículo 1 es quiénes van a quedar en el mismo nivel o quiénes van a quedar equiparados a un consumidor, y el artículo nos dice, aquella persona, ¿sí?, sea física o jurídica, que sin ser parte de una relación de consumo o como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza estos bienes o servicios de forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar y social, también va a quedar equiparado a lo que es el consumidor, ¿sí? Esto es importante, como les digo, porque en un primer momento hubo como una evolución en relación a, bueno, ¿qué es lo que establece o qué es lo que determina que estemos frente a un consumidor? Nosotros, en base al artículo 1, vemos que hoy toda la discusión que había previamente está salvada, pero yo les puedo decir que hay determinadas empresas, por ahí sin dar nombres de empresas, pero después les voy a mostrar una contestación de una empresa en donde se discute el carácter de consumidor, ¿sí? Hoy, y particularmente me parece sumamente extraño, ¿sí?, cuestionar en determinadas situaciones cuando estamos frente a un consumidor teniendo o cumpliéndose todas estas características, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que la persona
tiene que ser el destinatario final de los bienes o servicios que adquiere o utiliza, y ya sale también de esta cuestión si es a título gratuito o a título oneroso. Antes de una reforma, se consideraba que tenía que ser a título oneroso. Hoy no, hoy puede ser a título gratuito, pero tiene que ser destinatario final y en beneficio propio o de su grupo familiar y social. Si se cumplen todas estas características, vamos a estar frente a un consumidor, ¿sí? Ahora, ¿cuándo vamos a estar frente a un proveedor? Que es el otro sujeto que termina conformando este vínculo jurídico que es la relación de consumo. Nosotros vamos a decir que el proveedor, y el artículo así lo establece, es la persona física o jurídica, y en este caso el artículo nos dice de naturaleza pública o privada, que desarrolle de manera profesional y aún ocasionalmente, y acá se detalla, se da toda la serie de actividades que puede realizar el proveedor. Actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión, distribución, etc. Y obviamente comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Entonces, cuando la persona, siendo física o jurídica, porque por lo general nosotros tenemos en mente que cuando hablamos de un proveedor, estamos hablando de una empresa. Por lo general es así, pero vamos a encontrar situaciones, por ejemplo, en donde la contratación se haya dado entre dos personas, humanas físicas, y una no sea una empresa, sea una persona física, como les digo. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es si se dan este tipo de actividades. Si es una persona que se dedica profesionalmente a realizar la producción o la comercialización de bienes o servicios. Uno de los ejemplos más claros es lo que sucede a veces cuando nosotros vemos que los clientes contratan, por ejemplo, por Facebook, y se ponen en contacto con una persona que se crea una página de Facebook o lo hace desde su mismo perfil y se dedica a vender determinados productos. Bueno, y en esa situación estamos frente a dos personas que son físicas, ¿sí? Y ahí por ahí ya sale del esquema de lo que uno puede entender como empresa a este proveedor de persona jurídica. Entonces, ante esas situaciones, siempre vamos a estar frente a un proveedor en tanto y en cuanto a la actividad que sea, la realice de forma profesional, la realice en el tiempo y demás. Y por eso el artículo es que nos trae este detalle de cuáles son las actividades que tiene que realizar. Incluso dice aún ocasionalmente, ¿no? Entonces, para cada caso estaremos en particular. Pero bueno, si se dan todas estas características, vamos a estar frente a un proveedor. Otra cosa importante que tiene el artículo 2, en este caso, es que nos dicen, no van a estar comprendidos dentro de esta ley los servicios profesionales de aquellos que ejerzan la profesión de forma liberal y que requieran para su ejercicio un título universitario o matrícula otorgado por los diversos colegios. Pero el artículo dice, ellos no van a estar dentro o no van a estar comprendidos por esta ley como un proveedor cuando se trate del ejercicio de su profesión, pero sí cuando se trate de la publicidad o del ofrecimiento que realicen, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos tratar de encuadrar lo que se ha hecho, la publicidad del servicio que en definitiva se puede brindar este profesional liberal, podría estar encuadrado dentro de lo que establece la ley 24.240, ¿no? Acá lo que yo les puse son distintos denominaciones, ¿no? Porque hasta el momento venimos hablando del consumidor y del proveedor, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de consumidor, lo hacemos en el sentido de que no solamente es consumidor, sino también puede ser el usuario, ¿sí? Y en algunos casos el cesionario. Dice, serán considerados asimismo consumidores o usuarios quienes en función de una eventual contratación a título oneroso reciban a título gratuito cosas o servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy usual ver que en determinadas plazas o en determinados shoppings y demás se ofrece, ¿sí?, a título gratuito un producto, ¿sí? Se hace la publicidad de cierto producto. Entonces, si en el marco de esa situación tengo un perjuicio,
¿sí? O tengo cierto incumplimiento o sufro cierto daño, bueno, obviamente que no ha mediado una contratación a título oneroso, pero se considera que es un consumidor que a título gratuito, evaluando o viendo el servicio que se le ofrece, va a estar comprendido obviamente en la calidad de lo que es consumidor o en lo que es usuario, ¿no? Esa es otra pauta que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de decir, aplico la ley 24240, me voy a regir por el estatuto consumeril o no, ¿sí? Otra cuestión, como les decía, es el del usuario. ¿Quién es un usuario? Es aquella persona que incluso sin contratar, pudiendo ser un invitado, un familiar o un tercero, termina estando involucrado dentro de esta relación de consumo y va obviamente a estar equiparado al consumidor. Siempre hablamos de consumidor cuando tratamos de hacer énfasis en la contratación directa, ¿sí? O en la compra directa. Usuario, por ejemplo, digamos, es aquella persona que todos los días se toma el colectivo y que está utilizando un servicio. En ese caso, ¿sí? Es como mejor o más propio hablar de usuario que de consumidor. Pero en definitiva, el término que utilicemos no nos cambia en la práctica la normativa que tenemos que aplicar. Es una cuestión más que nada semántica. Y finalmente tenemos el cesionario, que es lo que decía Lorenzetti. Lorenzetti consideraba un contratante, ¿sí? Al cesionario, ya que al trasladarse a la posición contractual que tenía el consumidor, tiene que gozar de las mismas prerrogativas que el cedente, ¿sí? Entonces el cesionario también va a pasar a ocupar la calidad de consumidor. Nosotros vamos a ver en una clase en particular qué es lo que sucede por lo menos con los contratos de planes de ahorro, ¿sí? Yo no sé si ustedes más o menos tienen noción, pero cuando uno suscribe un contrato de plan de ahorro, ¿sí? Cuando nuestro cliente es un suscriptor de un contrato de plan de ahorro y en determinado momento decide no continuar más con ese contrato, ¿sí? Y decide rescindirlo o decide, digamos, venderlo a un tercero, en ese caso el tercero va a adquirir la misma posición que el consumidor y por lo tanto va a tener los mismos derechos, ¿sí? Y ahí vamos a tener un ejemplo en donde se produce esta cesión, ¿sí? Eso de todas formas es a modo de ejemplo, pero lo vamos a ver con detenimiento en la clase que corresponde. Acá les traigo un ejemplo, ¿sí? De lo que sucedió en Mendoza con un caso en donde se discutía si aplicábamos o no el derecho del consumidor, pero más que nada si estábamos frente a un consumidor y a un proveedor, ¿no? La situación es la siguiente: se produce un accidente de una persona que estaba intentando ingresar a un supermercado, ¿no? Entonces dice, una persona sufre un accidente al intentar ingresar a un supermercado, el cual contaba, perdón, con puertas de ingreso y egreso de vidrio automáticas. ¿Qué hace esta persona? Ingresa por la puerta de egreso, ¿sí? La cual estaba deficientemente señalizada y que se encontraba abierta. Entonces, en ese momento los sensores de movimiento se activan y por lo tanto el mecanismo de cierre de la puerta también se realiza aprisionando el cuerpo del potencial consumidor o cliente. Y ante esa situación cae al suelo y sufre lesiones, ¿no? ¿Por qué tomo y por qué traigo a colación este ejemplo? Primero porque se trata de una persona que recién estaba ingresando a un supermercado, por lo tanto todavía no había realizado ningún tipo de adquisición de un bien dentro del establecimiento, ¿sí? O sea, todavía no había entrado y comprado, por ejemplo, no sé, una cerveza, ¿sí? Hoy es viernes, vamos a poner ese ejemplo. La persona no ingresó y no, o sea, si bien estaba ingresando al supermercado, pero efectivamente todavía no había comprado un producto. Entonces, en ese caso, ¿lo tenemos que considerar consumidor o no lo tenemos que considerar consumidor? Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, ¿sí? Y en particular la doctora Kemer de Carlucci, condenó, sí, al supermercado, efectivamente, primero porque aplicando los principios de la responsabilidad civil, pero también teniendo en cuenta los deberes de información y de seguridad que están establecidos en el artículo 4 y en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí?
Y ahí dice, es claro que en el caso no había existido una contratación a título oneroso, que en ese momento, para cuando surge esta sentencia, en ese momento era obligatorio, ¿sí?, que la contratación sea a título oneroso. Era un requisito legal vigente en ese momento para poder aplicar el estatuto consumeril. Pero desde ahí lo que se hace, independientemente de si era a título oneroso o a título gratuito, es aplicar también los derechos que tiene la ley 24240 en cuanto al deber de información y al deber de seguridad. Esto es otra cuestión que la vamos a ver y que por lo general siempre escuchamos de algún caso de un cliente que va a un shopping, a un supermercado, deja el auto en la playa de estacionamiento y cuando vuelve se encuentra con que ha sufrido un robo o una rotura y demás. Entonces toda esa cuestión implica de que independientemente que la persona haya comprado efectivamente dentro del supermercado o no, hay una relación de consumo o tiene que aplicarse el estatuto consumeril por estar expuesto a una relación de consumo, más cuando existe una obligación de seguridad por parte del proveedor. Otra cuestión importante cuando nosotros estamos hablando de la relación de consumo, ¿para qué hacemos hincapié en esto de tenemos que tener delimitado cuando existe un consumidor y cuando existe un proveedor? No solamente, ¿sí?, para la aplicación de los distintos derechos que establece la ley 24240, sino también para la aplicación de los principios que nos van a servir en determinadas situaciones cuando tengamos que probar o cuando tengamos que demostrarle a un juez que en realidad nosotros tenemos la razón en relación a cómo se produjeron los hechos y qué fue lo que sucedió y cuáles fueron los incumplimientos del proveedor, ¿sí? Lo principal acá son la protección de la salud, la protección de la vida y la seguridad que se debe al consumidor, y esto ya lo vemos que surge desde el artículo 42 de la Constitución Nacional, contra todos los riesgos o contra todas las prácticas que puedan implicar un riesgo en los consumidores, siempre que estemos hablando de productos o servicios, ¿sí? Otra cuestión importante y otro principio que también orienta el derecho del consumidor es la educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, ¿no? Acá básicamente lo que hace el Estado provincial, o lo que debería hacer el Estado provincial y el Estado nacional, es destinar mayor dinero, invertir mayor dinero en lo que es la educación de los consumidores, porque si no tenemos consumidores que mínimamente sepan cuáles son los derechos o si se puede reclamar o no en determinados casos, esto obviamente es un rédito y les conviene siempre a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas van ganando con lo que se llama el microdaño. Es decir, yo tengo un incumplimiento que tal vez económicamente es mínimo, pero si los consumidores no realizan el reclamo, si los consumidores no están asesorados, lo cual ya es todo un tema, que la persona por una situación en particular que tal vez no tiene un monto o lo que queremos reclamar no es tan alto, implica eso una ganancia para la empresa. Entonces, otro de los principios que establece la ley 24240 es la educación y la divulgación en cuanto a las normas sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, pero en realidad la educación en general, ¿sí? La información en general, todo siempre para que el consumidor pueda ver y elegir, digamos, en dónde contrata o qué es lo que consume, ¿no? Información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, como les venía diciendo. Otro principio también importante es la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales, individuales y colectivos, ¿no? De vuelta, después vamos a ver qué es lo que sucede con los reclamos colectivos cuando el monto por ahí del incumplimiento que ha generado un daño es mínimo. Bueno, ante esa situación, como no todos los consumidores van a reclamar, existen, por suerte, las asociaciones de consumidores que han de estas situaciones pueden interponer una acción colectiva. Ejemplo de eso también es el fallo que les mandé en relación a lo que vamos a ver al final. Yo no puedo ver el chat, no sé si Ezequiel hay alguien que quiere participar o no, pero lo que pueden hacer es activar el micrófono e ir comentando, o sea, no tengo problema, pero el chat no lo puedo ver.
Bien, Otro, las reacciones las podés ver, Nicolás, si tenés la vista de no, o sea, galería. lo único que puedo ver es, me figura un número, digamos, en el chat, Ah, bien, y si pones la vista de y si galería, lo abro se me abre en toda la pantalla. bien, no ves las reacciones tampoco, si ponemos, por No, no, ejemplo, no, bien. no, no, no. Bueno, acá comenta Marianela Colasanti, como el caso de la diferencia de precio según el medio de pago, muchos lugares lo disfrazan con descuento en efectivo. Exactamente. Bueno, ahí es otra cuestión. Primero que no podemos hacer una distinción, ¿sí?, al momento de poner un precio entre aquel consumidor que lo va a comprar en efectivo de aquel que lo va a pagar a través de tarjeta de crédito en un solo pago o a través de la tarjeta de débito, ¿no? Otra cuestión que siempre se da y el incumplimiento al deber de información es, por ejemplo, cuando a una persona se le dice, mire, usted quiere comprar este celular sale 30.000 pesos. Cuando la persona decide comprarlo y después, en el momento en el que está terminando de realizarse la venta, le dicen 30.000 pesos es lo que sale el celular, pero tiene 5.000 pesos más de los que son impuestos. En definitiva, se termina convirtiendo en otro monto. Entonces, si la persona hubiese sido asesorada y se le hubiese brindado toda la información al momento de realizarse la oferta, obviamente que no hubiese contratado o hubiese comprado ese celular en otro lugar o hubiese elegido otro modelo. Pero sí, son situaciones que se disfrazan y que los proveedores obviamente es lo que mejor les sale. No a todos, obviamente, pero hay situaciones que ameritan siempre hacer un reclamo. Y en consonancia con eso y en relación es lo que tenemos acá de la protección contra la publicidad engañosa y abusiva. ¿Sí? Siempre nosotros vamos a ver, y no sé por qué, pero por lo general se da a la hora de la contratación para la compra de un vehículo. Las concesionarias, lamentablemente, ¿sí?, tienen por ahí o rozan y van realizando diversos incumplimientos a lo que son la ley 24240 cuando hablamos de la publicidad engañosa. Porque si todos escuchamos a los clientes que han ido a comprar y que se les ha ofrecido bonificaciones, que se les ha ofrecido descuentos y una serie de promesas que después no se terminan cumpliendo, bueno, ahí también hay una responsabilidad por esa publicidad engañosa, porque si se hubiese informado correctamente al consumidor, independientemente del contrato que tiene que firmar, lo cual es un contrato de adhesión, bueno, ahí se vulnera también lo que es el consentimiento del consumidor, porque si no nadie firmaría y contrataría o compraría los vehículos de esa forma. Pero bueno, es también una cuestión que tenemos que tener en cuenta en donde se da esta publicidad engañosa y abusiva. Por eso hablamos de métodos comerciales que son coercitivos y desleales. Entonces, es algo para tener en cuenta cuando hablamos de la publicidad engañosa, que como les digo, siempre se da en la compra determinada de ciertos productos. Bien, y finalmente, para ir, digamos, aplicando esta cuestión de cuándo estamos frente a un consumidor y cuándo estamos frente a un proveedor, yo les mandé por el grupo de WhatsApp el fallo, ¿sí?, de consumidores financieros y asociación civil para su defensa contra Banco de la Provincia de Córdoba. Yo no sé si alguno lo ha podido ver y quiere, digamos, comentar sobre qué se trata, o por lo menos los hechos, así no hablo solamente yo y podemos ir intercambiando. Buenas tardes. Yo no lo leí completo el fallo, sí leí algunos lineamientos. Se trataba sobre el Banco de Córdoba, era una denuncia del Banco de Córdoba sobre había una demanda colectiva para que a los usuarios se le devolviera el interés que se le había cobrado por girar fondos en descubierto. Entonces se planteaba todo el proceso que implicaba el depositar cheques, que el banco se hiciera cargo, y el impuesto que cobra el banco a los clientes. La demanda colectiva era para que el banco pudiera devolverle ese interés retroactivo a 10 años. Bien, excelente. Perfecto, Excelente. perfecto. Esos serían, digamos, los El hechos de planteo la demanda. general. Y pudiste ver por qué el fallo tiene su relevancia, digamos, cuál es el punto debatido y resuelto por la Cámara. Llegué a leer solamente el voto de los primeros votos, pero no llegué a terminarlo. Bien, bien. Bueno,
Ya, si Ahí alguien más vamos a... quiere... Sí, Nicolás, te dejo. Ahí Gabriela me parece que quiere agregar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Básicamente en el fallo, alguna de las cuestiones que yo leí es que se planteaba lo que vos habías dicho al principio, que no consideraban como consumidor porque se trataba de empresas generalmente las que utilizaban los servicios de girar en descubierto. Y después otra cuestión que también ponían de relevancia era el plazo de la prescripción, que si se guiaban por el plazo de prescripción de la Ley de Defensa del Consumidor, entonces no tenían que devolver los 10 años a los que hacía referencia la demanda. Eso, algunas cuestiones que pude ver en el fallo. Bien, excelente, Gabriela. Sí, eso es lo fundamental. Sobre todo el tema de la calidad de consumidor, porque los cuentacorrentistas, si bien cualquiera puede tener una cuenta corriente, o sea, un abogado puede ir al banco y conforme las necesidades del giro, puede en vez de sacar una caja de ahorro, sacar una cuenta corriente. Es más, si uno no va por una cuenta sueldo o por una cuenta universal o por algún tipo de convenio o situación específica, lo más probable es que el banco nos ofrezca la cuenta corriente, que además tiene un costo de mantenimiento mayor y demás. Y entonces eso nos puede llegar a impedir después generar alguna demanda o alguna instancia en la cual pretendamos aplicar la ley de defensa del consumidor bajo el argumento del banco de que no somos consumidores porque somos cuenta correntistas y por lo tanto una empresa o un comercio. Lo que claramente es un absurdo desde el punto de vista de la simetría entre, por ejemplo, un abogado individual que saca una cuenta corriente y el banco, sobre todo en el conocimiento de la operatoria bancaria, financiera y todo lo demás. Así que un poco ese fallo lo que hace es resolver este problema respecto de la consideración de consumidor para el caso del cuenta correntista, explica las diferentes teorías que hay al respecto, la teoría teleológica y bueno, todas las distintas cuestiones que podemos considerar y cómo fue en el inicio de la ley, y es un fallo usado sobre todo para resolver esta situación en demandas en las que pudiera estar cuestionada la calidad de consumidor del cuenta correntista, pero eso se amplía a otro tipo de situaciones donde también se explica en el fondo por qué un consumidor tiene que ser considerado o no consumidor, por supuesto desde una perspectiva consumerista, porque en este caso es amplia, el fallo está dándole la calidad de consumidor al cuenta correntista, entonces por eso su utilidad práctica para un caso en el que también le cuestionen esa condición de consumerista. Algo fundamental y en relación a lo que les viene diciendo Ezequiel, está bueno que lo lean porque da una serie también de ejemplos de cuando nos estamos refiriendo a terceros afectados por una relación de consumo. O sea, independientemente de que el fallo va a tratar de si todos los cuentacorristas como personas físicas son los que tienen que ser alcanzados por una resolución, y qué pasa, digamos, con aquellos que son empresas y que han abierto, ¿sí?, o que han utilizado este tipo de contrato. Más allá de entrar a ver esa cuestión, lo importante es cómo va estableciendo la evolución que tiene, ¿sí?, de lo que se considera consumidor, ¿no? Y nos va dando los parámetros para decir, bueno, en un primer momento se consideraba consumidor aquella persona que tenía la finalidad de consumir, ¿no? El destino que se le daba a el bien o el servicio que se estaba contratando. Después, en un segundo momento, y así, digamos, va haciendo una evolución, pero lo importante es que nos da diversos parámetros para determinar cuándo estamos frente a un consumidor y cuándo no. Y me parece interesante, como les decía, remarcarle esta cuestión de que también nos da una serie de ejemplos que si nosotros los traemos, digamos, a la actualidad, no tiene muchos años, pero digo, si lo traemos a la actualidad con determinados casos particulares, vamos a poder utilizar ciertos fundamentos en el caso de que el proveedor, si vamos todos por los consumidores, nos plantee esta cuestión de no se trata un consumidor porque, por ejemplo,
Perdón, está silenciado, Nicolás. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Bien, no sé hasta dónde se escuchó, pero básicamente lo que les quería decir es que este fallo es importante porque hace toda una evolución, ¿sí?, de qué es lo que se considera consumidor y cómo va variando los parámetros que nosotros podemos tomar para determinar la calidad de consumidor. Como les decía, si nosotros vamos en representación de los consumidores, entiendo de que no vamos a tener este tipo de planteos, obviamente siempre teniendo en cuenta el caso en particular, no vamos a tener este tipo de planteos sobre si la persona a la que estamos defendiendo, digamos, es un consumidor o no. En este caso, y en el fallo, lo que se trataba de hacer era decir, bueno, el Banco de Córdoba es condenado y tendrá que hacerse responsable sobre las cuentas correctas que sean personas físicas, ¿no? Porque el fallo de primera instancia no terminaba de definir sobre quiénes iba a recaer o a qué consumidores iba a alcanzar. Esto obviamente se salda con esta cuestión y hay algo importante que se hace un desarrollo en cuanto a las empresas, ¿no? Y se da la pauta de cuándo, representando a una empresa que ha adquirido ciertos bienes o servicios, pueda ser considerada consumidor. Eh, la forma, digamos, en que desarrolla, y ahí ustedes van a ver que el parámetro es el de la vulnerabilidad, y nos dice si se trata de una pyme, si se trata de una pequeña o mediana empresa, que obviamente no se encuentra en la misma posición que una empresa multinacional, pero que tampoco es una persona física. Bueno, dependiendo el caso en particular, puede ser tenida como un consumidor siempre y cuando, y ahí nos da otra pauta, se trate de la adquisición de bienes y servicios que no vayan a integrar la producción o la actividad que realiza esa empresa, ¿no? Esto es también, digamos, una cuestión importante por si, no sé, ustedes tienen un cliente que se dedica a la producción del azúcar, por ejemplo. Si esta empresa que se dedica a la producción del azúcar compra una camioneta, por decir una compra cualquiera, y en esa compra el producto presenta una falla, ¿estamos frente a un consumidor o no? No sé qué es lo que piensan ustedes en cuanto a las empresas, porque en cuanto a una persona física es mucho más claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tengamos que representar a una empresa y tengamos situaciones como las que les estoy planteando? Entonces, lo que nos dice el fallo es, bueno, primero vamos a tener que tener en cuenta este parámetro de la vulnerabilidad y hacer una comparación sobre si la empresa tenía el asesoramiento o no necesario para saber, digamos, la contratación que estaba realizando, si lo que está comprando, lo que está adquiriendo, lo va a utilizar para su propia cadena de producción y demás. Hay muchas cuestiones ahí que son importantes. Pero en el ejemplo que yo les digo, si se trata, por ejemplo, de una empresa que se dedica a la producción del azúcar y compro una serie de elementos químicos necesarios para poder realizar la producción del azúcar, y obviamente que en ese caso, en base a lo que establece el fallo, no vamos a estar frente a un consumidor, ¿no? Independientemente de personas físicas o personas jurídicas, sino que lo está utilizando a ese elemento para su propia producción. Ahora, si se trata de la misma empresa que, por ejemplo, compra cualquier otra cosa como papel o compra ventanas porque se está expandiendo y demás, pero que no van a ser ingresadas directamente en esa cadena de producción, y siempre que se trate con estas pautas o con esta mirada de vulnerabilidad, porque no es algo tampoco que está establecido así en la ley, bueno, podríamos discutir y decir, no, estamos en presencia de un consumidor. Se los digo porque si ustedes representan una empresa y esto lo intentan reclamar, por ejemplo, en defensa del consumidor, la persona que los atiende le puede decir, pero no es un consumidor. Entonces ahí usted va a decir, no, sí estamos en presencia de un consumidor. Y si no pasa eso al momento de ingresar una denuncia,
cuando responda a la denuncia la empresa que realizó la venta del producto que adquirió la empresa originaria, también se va a dar esta discusión de no me puede reclamar y no puede pretender que se aplique la ley 24240 porque no estamos en presencia de un consumidor. Entonces, esto nos permite tener un parámetro y fundamentar dependiendo del lado en el que nos encontremos. Esto que... Sí. Sí, te hago un comentario, Nicolás. Hay un fallo que salió hace poco, si mal no recuerdo, es de Cámara. No creo que lo pasemos porque no nos gusta ese fallo, así que cuando no nos gusta mucho no lo difundimos, así nadie se entera. Pero la Cámara consideró en un caso de abogados, de colegas, eran unos cuantos abogados reclamando contra Telefónica, sería por Movistar, y bueno, no los consideró consumidores por ser abogados y porque era una cuestión telefónica o sea, por una cuestión de líneas de los estudios jurídicos, lo cual desde mi perspectiva es un absurdo, una burrada total, porque los abogados en relación a una empresa telefónica claramente somos consumidores, incluso habría más argumentos todavía en el caso de un abogado, por ejemplo, si compra una computadora o si compra cualquier elemento para el estudio, de ninguna manera eso lo hace empresa. Y en definitiva, desde una perspectiva más consumerista, salvo el caso de que uno esté comprando algún producto para volverlo a volcar al mercado, o sea, por una cuestión de cadena de producción o agregado de valor, o en la situación de una gran empresa, todos los demás casos habría derecho del consumidor porque habría simetría. Si una empresa, una corporación multinacional, hace cualquier operación, no podría pretender aplicar el derecho del consumidor porque tiene su ejército de abogados, ingenieros o asesores de cualquier tipo para el negocio que necesite hacer. No hay asimetría. Pero sacando el caso ese de la corporación, el resto, una pequeña o hasta una mediana empresa, no tiene por qué saber sobre la operación que está haciendo cuando no forma parte de su giro comercial, que es lo que señalaba recién Nicolás. Así que bueno, independientemente de lo que les decimos, también la salvedad de que en nuestras propias cámaras judiciales todavía no está actualizado el chip y por ahí este fallo consumidor financiero tampoco lo siguen demasiado en cuanto a que está en discusión en muchos aspectos. Hace poco también un caso personal, tampoco lo vamos a pasar, en un dentista, un sillón de dentista, la fiscalía determinó que no era aplicar la ley de defensa del consumidor porque era para ejercer la profesión de dentista. Está más cerca porque el sillón de dentista tiene sus condiciones y características, pero el dentista no sabe nada de cómo se construye un sillón de dentista. Sabrá de la cuestión de los dientes, pero no de la construcción. Es como lo que sabe un abogado de la computadora que usa para trabajar, no tiene una relación directa. Bueno, pese a eso, la fiscalía, en este caso de primera instancia, determinó que no se aplicaba la relación de consumo. Y así hay un montón de jurisprudencia contraria a esta tesis que nosotros propugnamos de ampliación de la calidad del consumidor, que aparte en nada perjudica, digamos, a la empresa en su posición de defensa. La puede perjudicar en algunas cuestiones como el daño punitivo, bueno, por supuesto, en lo que sería las cargas de la prueba y demás, pero no es que haya tampoco convierta la relación en cuanto a que si el consumidor no tiene razón en el reclamo, que sea relación de consumo o que sea relación civil, en ese aspecto no hay una diferencia. Por eso no entiendo por qué tanta resistencia, salvo que sea una cuestión de desconocimiento o lobby de las propias empresas. Nicolás, no sé si vos tenés algo para continuar, porque me gustaría marcar algunas notas al pie de lo que fuiste comentando. No, con esto Bien. finalizamos por ahora lo que es, digamos, la relación de consumo, y agrego, sí, en relación a lo que vos venís diciendo, no sé, digamos, quiénes ya han interpuesto demandas y demás en relación a los derechos del consumidor, pero tengan en cuenta que cuando se corre traslado, ¿sí? O se corre vista, mejor dicho, al Ministerio Público Fiscal, es necesario que la Fiscalía se expida para decir si estamos frente a un consumidor o no, y si se va a aplicar la ley 24240. Entonces, todo esto que venimos hablando también nos da el parámetro para poder analizar esa cuestión y decir, bueno, sí, efectivamente me están dando la razón porque estamos frente a un consumidor, y el dictamen, digamos, va a ser en ese sentido, ¿no? Pero son cuestiones... Hay que ayudar un poquito a la Fiscalía, que obviamente tiene mucho trabajo, les llegan casos no de consumo, sino de todas las cuestiones que van al Ministerio Público Fiscal, lo cual no está bueno. O sea, sería mejor que las Fiscalías
que haya fiscalías de consumo, para que solo estudien el tema de consumo, lo tengan claro, porque las fiscalías tienen una serie de competencias que no son solamente las cuestiones de consumo. Entonces, si uno le hace un pequeño dictamen, entre comillas, ya presentado en la propia demanda, deberíamos justificar bien, sobre todo si el caso es dudoso, por qué es una relación de consumo. Y bueno, la fiscalía ahí copiará y pegará un poco lo que nosotros le estamos ofreciendo ya en la demanda. Pregunta Karina, ¿un administrador de consorcio puede ser considerado un proveedor en los términos? Bueno, eso también está discutido, hay jurisprudencia para los dos lados. Lo vamos a hablar específicamente, tema inmobiliario, administraciones, ya sea que lo tratemos algunos de los que estamos dando el curso o vamos a tener algún invitado para hablar de esto. Así que lo dejamos ahí pendiente. Pero bueno, si me preguntan a mí, ya saben, ¿no? Siempre va a ser consumo. Yo veo consumo en todos lados, así que nos ahorremos de la posición subjetiva. Donde se brinde un servicio, donde haya un mínimo servicio de algo, bueno, es algo para tener en cuenta que puede ser consumo. Pero bueno, también tenemos las posiciones normalmente del lado de las empresas que van a encontrar un montón de excepciones. ¿Alguna nota al pie de lo que decía Nicolás de este desarrollo de la legislación? Me gustaría marcar. Voy a compartir pantalla. En relación a la validez normativa, lo que explicó el artículo 42 es fundamentalísimo, pero, o sea, fundamentalísimo en el sentido de que salió en el 94 la Constitución, la ley es del 93, pero en ese artículo 42 tienen todo. O sea, está el derecho del consumidor en un párrafo, está todo lo más importante y con jerarquía constitucional la máxima posible. Pero también la Constitución de Córdoba, en el artículo 29, dice: los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses, el Estado promueve su organización y funcionamiento. Entendemos que esto lo está refiriendo a las asociaciones de consumidores. Bueno, les cuento, el Estado de Córdoba no promueve ni solventa ni nada, es un artículo de la Constitución, pero se supone que en algún momento se van a poner las pilas desde las entidades de gobierno para realmente promover la organización y funcionamiento de estas organizaciones, porque tiene una jerarquía constitucional también en la Constitución de la provincia. Y a nivel nacional, si bien hay una mayor invitación a los entes de control, lo cierto es que también es al momento muy minoritario. Es decir, en todos los entes de control hay invitación a una asociación de consumidores, o hay alguna sillita que puede ocupar alguna asociación o algún representante de asociación, pero siempre minoritario, muchas veces no vinculante, sin ningún tipo de retribución por esa tarea, con lo cual todavía estamos muy en que la ley escrita está muy bien, pero en la práctica no estamos en un nivel avanzado de aplicación, como en casi todas las cuestiones relativas al derecho argentino, ¿no? Las leyes son bastante buenas, pero en la práctica no estamos todavía al día. Respecto del cuerpo normativo de Córdoba. Y después de lo que es la ley propiamente, quiero mostrarles el artículo original de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto ya es más de una exquisitez doctrinaria, pero tengan en cuenta que los jueces todavía están pensando en este artículo. Les comentaba de una fiscal que me aplicó el inciso C del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, todavía no sé si la mitad o más de la mitad de los jueces, cuando les hablan de la Ley de Defensa del Consumidor, tienen esta de octubre del 93. Y ese artículo 1 tiene 3 incisos. Entonces dice que hay consumidor, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso, y ahí ponen A, adquisición o locación de cosas muebles, B, prestación de servicios, C, adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso lote de terreno. O sea, fíjense lo limitada que era la ley en el 93 en cuanto eran adquisición o locación de cosas muebles. Si yo alquilo, por ejemplo, no sé, una herramienta, y si alquilo esa herramienta para uso familiar, porque si la alquilo para una cuestión de soy una constructora, no. Prestación de servicios, y el C hablaba de adquisición de inmuebles nuevos. Expresamente, o tácitamente más que expresamente, estaban excluidas los alquileres de
bienes inmuebles, porque dice locación de cosas muebles, y abajo el C dice adquisición de inmuebles. Fíjense que ese artículo 1 no existe más, porque en la modificación del año 2006, ya el artículo pasa a una forma muy parecida a la que tenemos ahora, y por eso en la cabeza de muchos jueces el contrato de locación no está comprendido por la Ley de Defensa del Consumidor, porque se quedaron con este artículo. Este artículo que tácitamente los excluía es el que está en la cabeza todavía de muchos operadores jurídicos, y de ahí la importancia de, se los digo no porque tenga vigencia, pero si está en la cabeza de los operadores, hay que saber por qué pueden estar pensando así. Y después hay que comparar también un poco con lupa el artículo 1 de la ley, perdón, dije 2006-2008, 26.361, hay que compararla con el artículo 1 de la ley modificada por el Código Civil y Comercial. Y ahí, como muy bien señalaba uno de los asistentes, uno de los colegas dijo, ese es el consumidor expuesto. Bueno, hay toda una discusión porque el nuevo artículo 1 nos habla, fíjense, de quede equiparado a quien sin ser parte de una relación de consumo adquiere como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Mientras que el otro artículo 1, que borró esos incisos, decía, se considera consumidor a quien sin ser parte de consumo, todo igual, solamente que termina, y a quien de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo. Fíjense este final que tenía el artículo, que el Código Civil la borró de un plumazo, va a ser qué interés de empresa metió la mano ahí, y borró la figura del consumidor expuesto. Pero doctrinariamente, y siempre desde la biblioteca consumerista, se entiende que por más de que ahora el nuevo artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor no tiene este agregado, de cualquier manera sigue vigente porque el propio Código Civil lo menciona en un capítulo sobre cláusulas abusivas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Y por lo tanto ahí es donde se sigue manteniendo esta figura del bystander o consumidor expuesto. Pero bueno, les mostraba cómo el artículo 1, o sea, el artículo 4 tiene 5 millones de reformas, el artículo 1 tiene varias reformas porque siempre hay ahí mucha pugna con la Ley de Defensa del Consumidor y muchos intereses que buscan tocar algo por alguna conveniencia, siempre de pronto el correo no quiere mandar las cosas por papel y modifican el artículo 4 de la ley que exigía papel, ahí van y vienen, en muchos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor se nota ese tema. Pero bueno, era importante esta referencia a artículos anteriores, porque todavía se sigue discutiendo esta aplicación del consumidor expuesto, o de las cuestiones de las, por ejemplo, relaciones locativas sobre inmuebles, que en el artículo original de la ley estaban expresamente excluidas, expresamente no, tácitamente excluidas si combinamos el inciso A y el inciso C. Bueno, te dejo... Ahí tenemos dos preguntas, Sí. Ezequiel. Una es de Pablo Aucar, que dice, cuando yo contrato con una agencia de autos y el vendedor aparezca como particular en el boleto, pero en la página, en términos y condiciones, esa persona aparezca como titular de la empresa, es proveedor, ¿no? Y ahí. Bueno, será una cuestión de acreditar, digamos, que a través de ese contrato está eludiendo o buscando eludir la normativa, ¿no es cierto? Siempre va a haber en derecho del consumidor, que es un derecho que busca proteger al vulnerable, y no me quiero poner muy sociológico, pero hay un conflicto entre el derecho formal y el derecho material, ¿no? Esto que Weber nos explicaba del racionalismo formal o la materialidad, esa tensión va a existir siempre. Entonces, por eso el pagaré de consumo. El pagaré, que es la máxima abstracción de la ciencia jurídica, de pronto se da con el interés real de proteger al consumidor, de que no le hagan firmar pagaré. Y acá igual, si ese contrato está hecho a nivel técnico, si lo agarra un juez muy cuadradito, decir, no, pero si el contrato dice que es particular, usted podría haberse asesorado. Y si lo agarra un juez más consumerista, va a decir, no, ese contrato claramente se hizo firmar compulsivamente, sin posibilidad de discutir, y en realidad se estaba buscando eludir la condición de vendedor, porque claramente todos los contratos los está haciendo este dueño de agencia de la misma forma, haciéndose pasar por un vendedor particular, pero
tiene 50 ventas por mes, con lo cual de vendedor particular no tiene nada. Eso es un poco lo que habría que intentar acreditar en la causa, jugando con la fiscalía y haciéndole ver eso al juez. Y la otra pregunta que hay, aprovecho, es en relación, que la dice Karina López, en relación a la denuncia que se puede hacer tanto en una asociación de consumidores o en defensa del consumidor, ¿se cumpliría con la etapa prejudicial previa? Bueno, esto lo vamos a tratar específicamente, seguramente en varios de los capítulos que estemos debatiendo esto lo vamos a tratar, pero me gustaría responder desde ya para, total, repetirlo no hace falta, no, lo que abunda no daña, dijo alguno. El artículo, creo que es el 6, inciso 6. 6, inciso 13. Perdón, sí, inciso 13 e inciso 17 de la ley de mediación, que es la ley de mediación obligatoria que exige para todo inicio de demanda el proceso de mediación previa, específicamente para este tipo de casos, excluye de la obligatoriedad de la mediación a aquellos consumidores que hayan pasado por el procedimiento dispuesto en la ley 13.512, creo que es la del fuero del consumidor, que permite que ese procedimiento se haga en una asociación de consumidores o en la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor o en cualquiera de los entes específicos habilitados a tal efecto. Por ejemplo, en ACOM, si tengo un problema de telefonía, o la CNRT, si es un problema de transporte, o la Superintendencia de Seguros, si es un problema de seguro. En realidad la Superintendencia de Seguros no les va a tomar un reclamo de un consumidor, pero suponiendo que se lo tomara, si uno tiene ese trámite administrativo concluido, puede pasar directo a juicio sin necesidad de la mediación. Por eso decimos que en la práctica la interpretación y la conjugación de estos artículos implica que para el consumidor está la opción de hacer la denuncia ante dirección provincial, dirección municipal, dirección nacional, que hay un sistema también nacional que normalmente se lo derivan a las provincias, pero a veces lo toma la propia autoridad nacional, o el ente específico de control, o una asociación de consumidores. Por supuesto, la diferencia es que la asociación de consumidores es un organismo privado, forma parte de la sociedad civil, tiene los controles del Estado, que son los que hacen que pueda estar empadronada, y tiene la protección constitucional, porque ya vimos que tanto la protección de la Constitución Nacional como la de Constitución de la provincia dicen el Estado tiene que fomentar, solventar y proteger este tipo de organismos. Entonces no es una asociación civil simple, sino que es una asociación civil que casi, o que en cierta forma tiene delegación de autoridad estatal. Igual que, por ejemplo, el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados es una institución semipública, porque es una organización privada de los abogados, pero la ley le ha delegado a este organismo determinadas facultades de policía, como el control de la matrícula. En este caso, una asociación de consumidores es un organismo privado, también no es público, pero el Estado le derivó determinadas facultades de policía, como por ejemplo citar a las empresas, realizar audiencias, hacer este tipo de procedimiento, e incluso ahora, con esta reciente ley de mediación, la posibilidad de que esas audiencias tengan el mismo resultado práctico que el proceso de mediación. Así que eso un poco creo que es la respuesta completa a esa pregunta. Bueno, ahí está especificado, es la ley 10.543. El inciso 13 habla de las exclusiones, y el inciso 17 habla de las acciones colectivas que no requieren el inicio del proceso de mediación alguno. Así que también ese es un inciso aplicable cuando sea una acción colectiva y un caso de consumo, por supuesto. Si hay alguna preguntita más. Sí, habían preguntado sobre alguna bibliografía recomendada para ver la ley de defensa del consumidor comentada. Bueno, nosotros recomendamos siempre el libro de nuestro amigo de la casa, que es un poco el inspirador de muchas de las ideas que nosotros llevamos adelante, que es el doctor Francisco Junzenbas. Él tiene una ley comentada de defensa del consumidor, de editorial, creo que es editorial Astrea, no me quiero equivocar, y además en esa ley ha colaborado también un amigo personal que se llama Sebastián Heredia Querro,
que también bueno, es un profesional de gran aplicación a la parte más académica, más doctrinaria. Así que ese sería el libro que yo les recomendaría desde una perspectiva también muy consumerista, ¿no? Siempre pensando más que nada en los derechos de los consumidores. Y después, bueno, en la biblioteca del colegio pueden pedir, hay varias alternativas. Ahí alguien comenta también la de Tambusi. Bueno, Tambusi ambos lo hemos tenido. A ver. Sí, a Tambusi lo hemos tenido hace poco, dando una charla. Esa todavía no la subimos. Y bueno, a Francisco Susan también varias veces. A lo mejor lo invitamos también al curso para que venga a exponer de algunos de los temas pagaré de consumo, el rol del Ministerio Público. Seguramente lo vamos a tener de invitado. Pero bueno, el tema que Tambusi es de Buenos Aires y Zunzenbach es local, así que tiene ese plus de cordobés, que por ahí hace alguna referencia a proceso local, y también él estuvo como fiscal de cámara, con lo cual tiene un conocimiento acabado de lo que pasaba en la cocina de la parte judicial, así que por eso me parece interesante sus publicaciones y su visión del derecho consumeril. ¿Puedo hacer una consulta respecto a la primera pregunta que hizo Pablo, de cuando contrata con una agencia de autos? ¿Puede ser que en ese caso también el viejo factor del Código de Comercio, cuando un empleado es el que firma, pero se demuestra dentro de la agencia que es alguien que puede obligar a esa agencia, por más que después termine firmando él? Por supuesto, hay un artículo actualmente del Código Civil y Comercial que mantiene esa obligación. No me acuerdo, yo para los artículos así de memoria no soy muy bueno, pero sí, No, yo tampoco. pero sí hace poco de hecho tuvimos un caso, tampoco recibimos el visto bueno de la Fiscalía, tampoco lo vamos a compartir. Todo lo que es pérdida no se comparte los éxitos, ¿no? Donde planteamos que en el caso de las concesionarias, de Maipú, por ejemplo, que son todas iguales, o sea, es como que están Maipú S.A., Maipú Argentina S.A., Maipú, tienen como 50 variantes del mismo nombre, y son todo lo mismo, y los empleados también van rotando por definición, y los sellos también son compartidos, el teléfono es el mismo, pero después cuando uno lo demanda siempre se equivoca. O sea, uno demanda Maipú S.A. porque tiene todos los sellos de Maipú S.A. y no, el contrato había una hojita que era con Maipú Argentina, y chau. Y el abogado, no lo quiero mencionar, pero siempre la respuesta es la misma: yo no soy la empresa. Es el mismo abogado de todo el grupo económico, y los dueños de las empresas son todas las mismas personas, pero en distinto orden. O sea, en uno es el presidente, el otro el secretario, el otro el secretario, y así es. Digamos, 5 personas son las mismas de todo el grupo económico, dividido funcionalmente, porque unos trabajan con, digamos, venden lo que es Volkswagen, otro Chevrolet, otras marcas, pero es la misma atención. Y pese a eso, primera instancia y Fiscalía nos rechazó ese planteo de que deberían ser condenados solidariamente, porque en definitiva hay una confusión que se le da al consumidor respecto de cuál está contratando. Más allá de que siempre van a tener la empresa de la administradora, y esas son poquitas, y con esa no van a fallar. Así que les doy un consejo muy de la práctica: cuando demanden a la menor cantidad de proveedores posible. Demanden al proveedor que sea más seguro, al más solvente y al más cercano. O sea, el que está en Córdoba y tiene la seguridad que no se va a fundir. Porque en Argentina primero todas las empresas se funden. O sea, me ha pasado también muchas veces ganar juicio y que después la empresa hay que hacer la fila en Buenos Aires para el concurso, y bueno, eso ya es algo que no tiene sentido. Y además, cuando uno demanda a 2 o 3 empresas, sobre todo casos de bancos, que uno demanda al banco, a la tarjeta a lo mejor naranja, y a Visa, que en realidad es Prisma, y después empieza a volverse un berenjenal de notificaciones de que uno le echa la culpa al otro, y siempre termina con alguno el consumidor condenado en costas. O sea, siempre el juez termina diciendo: no, tenía la culpa el banco, pero usted demandó también a la tarjeta y a Prisma, así que al banco le ponemos las costas del banco, digamos, las costas del consumidor, pero usted consumidor lo va a tener que pagar a la tarjeta y a Prisma. Siempre termina en esa forma, así que consejo: eviten demandar a muchos, porque en ese entrecruzamiento
se pierde muchísimo tiempo y normalmente termina en alguna condena por la cantidad de abogados también que empiezan a litigar y generar, obviamente, mayor cantidad de honorarios, cada uno mete sus pericias, en fin, un caso de 2 pesos se convierte en una cosa para el consumidor, que es el que no tiene espalda, muy difícil de llevar adelante. Bueno, Nico, te devuelvo el micrófono. Bueno, no, básicamente, ¿te escuchas? Sí, ¿no? Sí. Básicamente hoy pretendíamos eso, digamos, remarcar esta situación de cuando estamos frente a un consumidor y cuando estamos frente a un proveedor y las situaciones que por ahí pueden producirse o en los hechos pueden generar alguna especie de ruido, ¿sí? Pero básicamente es eso. Si pueden, como les decíamos, lean el fallo porque hay algunas cuestiones que les van a servir a ustedes para fundamentar, ¿sí? Cuando tengan un caso de esas características, van a poder ver de qué lado se paran y cómo utilizan el fundamento, pero básicamente es eso. Si no hay más preguntas, podemos ir finalizando si querés, Ezequiel. Perfecto. Acuérdense de que pueden traer y aprovechen, digamos, el espacio para poder debatir los casos que tengan, hacer consultas, los vamos viendo entre todos, siempre es bueno si son más los que opinan en relación a un caso, ¿sí? Por ahí capaz que a mí hay algo que no me genera duda y a ustedes sí, o yo tengo una forma de plantear alguna cuestión y a ustedes se les ocurre otra, entonces es mucho más rico el intercambio. Así que traten, digamos, en la medida en que puedan, de ir trayendo sus casos, le va a servir a ustedes y de paso para el resto también. Bueno, que pasen un hermoso fin de semana.